así el futuro presidente de los más de 40 millones de argentinos y argentinas, Alberto Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias. En realidad estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Porque acá uno puede hablar del futuro, como dijo Gaby. Uno puede hablar del futuro. En una campaña donde a uno lo encierran o lo atrapan o lo tiran permanente para discutir los rencores del pasado, los odios del pasado o los odios del presente, tapar lo que fueron esos últimos 4 años y nos encierran en debates que no son los debates de la gente, realmente. Pero acá podemos hablar del futuro. Acá podemos hablar del futuro. Y podemos salir de las miserias que se dicen, ¿no? Infinitas, de todos y cada uno de nosotros. Como nosotros vamos a gobernar el país, vamos a hablar del futuro. Y no vamos a hablar de otra cosa. Pensaba, hoy nos reíamos con Axel, porque vieron que en los últimos días han aparecido voces que dicen que Axel es marxista. Y la verdad es que, créanme que he discutido mucho con Axel. Y la verdad es que me encontré el día que lo conocí y yo diría que a esta altura hemos hecho un vínculo espléndido con Axel. De mucho respeto de mi parte, espero que de él también. De mucho respeto de mi parte hacia él. Pero la verdad me pregunto, ¿cómo pensarán, ¿no? ¿Cómo pensarán los que nos acusan de estas cosas, ¿no? Porque la verdad es que si ante el dilema o frente a la opción tenemos que la economía nos enfrenta, tenemos que optar por no endeudarnos o tenemos que optar por no castigar a los sectores más débiles, o tenemos que optar por evitar los ajustes que lastiman a los que trabajan, a la educación, a la salud. Bueno, si eso que hace Axel es marxismo, yo debo ser marxista, ¿no? Porque en realidad, lo que estamos discutiendo son intereses, no es otra cosa. La política es contradicción de intereses y no hay que escaparle a esto. Y lo que tenemos que saber es a qué interés estamos dispuestos a responder y qué interés nosotros creemos que debe prevalecer. Y sin duda, entre el interés del Fondo Monetario o el interés de los bancos y el interés de todos ustedes y el interés de la gente y el interés de nuestros chicos, Axel y yo elegimos lo segundo. Esos son los intereses que representamos. Pero bueno, esto también tiene que ver, a modo de introducción, con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros pensamos. Para seguir con Axel. Lo llamé ayer o antes de ayer y le dije, Axel, los dos somos hijos de la universidad pública, de la Universidad de Buenos Aires. También es hijo de la Universidad Pública Matías Lamens, ¿no? Que es nuestro candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Ellos dos salieron del colegio, yo no, del Buenos Aires. ¿Vieron cómo dicen los alumnos del Buenos Aires? El colegio, le dicen. Y lo llamé a Axel y le dije, mirá, está invitándome el rector de la universidad a ir. Y la verdad debemos ir los tres, vos, Matías y yo, a rendirle un tributo a la universidad pública que ha permitido que 3 personas salidas de esa universidad, puntualmente, pero de una universidad pública en general, hayan llegado a la posibilidad de ser candidato a presidente, candidato a gobernador o candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Eso se lo debemos los 3 a la educación pública. Así que vamos a ir. Como vamos a recorrer también, hablaba el otro día con Jimmy Parsi, que lo vi allá atrás, hacer un encuentro con las universidades del Gran Buenos Aires, y ayer lo hablaba con el rector de la Universidad de Catamarca para hacer lo mismo con las universidades del interior del país. Porque cuando uno habla de educación,
y acá volvemos de puente al punto de arranque, tiene que tener en claro qué es lo que está defendiendo. Miren, lo hablé mucho con Daniel muchos años. Las sociedades más ricas no son las sociedades que tienen petróleo, son las sociedades que tienen inteligencia, son las sociedades que se han educado, que han cultivado la inteligencia de sus miembros. Son las sociedades que nunca renunciaron a la ciencia y la tecnología. Son las sociedades que se avergüenzan cuando un científico se va porque no tiene dónde desarrollar su investigación. Esas son las sociedades que más crecen. Son las sociedades que han educado a sus chicos. Son las sociedades donde en las universidades se debate, se plantean enormes debates y confrontación de ideas, la famosa libertad de cátedra que hizo tanto por la Argentina. Esas son las sociedades más ricas. Y como bien dijo Verónica, la educación no es un gasto, la educación es una inversión. ¿Y qué invertimos? En futuro. Invertimos en futuro, invertimos en hacer de esta sociedad argentina una sociedad rica, una sociedad poderosa, con gente educada, que conoce, que sabe, que investiga, que crea. Esa es la sociedad que hace falta que construyamos, no otra, esa. Es tan importante el tema de la tiene razón Verónica, que los sillones son difíciles. Porque además, les voy a contar, cuando uno se mueve, viene el almohadón detrás de uno. La verdad es que esas sociedades son las sociedades realmente ricas y son las sociedades que tenemos que construir, definitivamente. Y estamos en una situación muy crítica. Piensen ustedes que 1 de cada 2 chicos está por debajo de la línea de pobreza. Ese número en la ciudad de Buenos Aires crece al 63%, mucho más grave aún. Dense cuenta que ese chico hoy en día tiene dificultades para ser educado. Estamos en un gran problema. Es un niño que está en la miseria de la pobreza, pero tiene un problema mayor. Es un chico al que le estamos robando el futuro. Eso es lo que estamos haciendo. Y el gobierno no habla de estas cosas. Obviamente, no habla porque no tiene respuesta. No solamente no tiene respuesta, ha creado esta realidad. Por eso no habla. Ahora, que podamos debatir acá con los que están dedicados a la educación, a nivel primario, secundario, terciario, a nuestros educadores, es muy valioso. Cuando Cristina hablaba, lo hace siempre, de ese contrato social que debemos hacer, el primer contrato social que debemos firmar es por la educación. Lo primero que necesitamos es ponernos de acuerdo qué educación le vamos a dar a la Argentina para los años venideros, porque así vamos a hacer rica la sociedad argentina, con chicos educados, con chicos preparados, con científicos a los que protejamos. Todo se ha cambiado tanto en la sociedad argentina que la verdad uno por momentos se asombra. Miren, cuando yo estudié economía política ya por primer año de la facultad y me mandaron leer a los liberales decían que el libre mercado era lo ideal, pero que el Estado tenía solo 3 deberes esenciales: educación, salud, seguridad y justicia. Miren cómo ha cambiado la Argentina. ¿Cómo ha cambiado? Que resulta que es un gesto de prestigio social tener que sus hijos tengan educación privada, que la medicina sea prepaga y que la seguridad nos la den en un barrio privado también empresas privadas. ¿Se dan cuenta de lo que retrocedimos? Lo que nosotros necesitamos, como hacían alarde los mejores liberales, es darle la mejor educación a nuestros ciudadanos, la mejor salud a nuestra gente y la seguridad que todo ciudadano que camina por las calles debe garantizarse. Eso tenemos que hacer. Y repentinamente parece que renunciamos a eso. Yo me pregunto a estos liberales, ¿por qué no lo copian a Alberdi o a Sarmiento, que tanto hicieron por la educación pública? ¿Por qué no los copian? Falsos liberales, liberales de negocios, liberales de guante blanco para hacer negocios con su gente, no para ayudar a sus ciudadanos. Esa es la realidad. En esa búsqueda, como también dijeron Axel y Verónica, tenemos que estar todos mancomunados. Tenemos que entender
que el problema de la educación es de todos y todos tenemos que aportar. Todos debemos comprometernos. Entre las locuras que ha hecho este gobierno, han enfrentado a los padres con los maestros. Y nosotros a los maestros les confiamos nuestros hijos. Y a los maestros los tratan del peor modo después de condenarlos a no tener paritarias y a tener sueldos indignos. Y ellos, que crean esa realidad, dicen que están preocupados por la sociedad del futuro. Por favor, hablemos del futuro, sepamos que estamos en una crisis enorme, que lo que necesitamos es garantizarle a nuestra gente que sus chicos se eduquen. Tenemos que volver a reconstruir esa movilidad social ascendente, que alguna vez creó aquella imagen de mi hijo el doctor, de la que hablaba recién Axel. Primera generación de argentinos que llenan las aulas de las escuelas del conurbano. Eso debemos hacer. Y eso no es un gasto, eso es una inversión. Eso es futuro. Eso es realmente trabajar por el futuro. Y es un debate que debemos darnos. Y es un contrato que debemos firmar entre todos. A nosotros no nos expliquen qué es la educación pública. Es la herramienta que permite que las sociedades crezcan. Es eso. Esto no va en desmedro de la educación privada, que subsidiariamente ha crecido y se ha desarrollado. Lo que no podemos descuidar nosotros es la obligación primera que tenemos con nuestra gente. Como argentinos de bien, como Estado. Nosotros no podemos dejar sin educación a nuestros chicos, a nuestros adolescentes, ni podemos tampoco dejar sin educación a aquellos que tienen la oportunidad de abrazar una carrera universitaria. No podemos. Debemos garantizarle que les abrimos la puerta para que tengan esa posibilidad. Y eso lo tiene que hacer el Estado, lisa y llanamente, sin vueltas, seguros, convencidos. No estamos más que honrando nuestra obligación de gente que se preocupa por la gente. Solamente eso estamos haciendo. Nadie puede estar feliz, insisto, viendo que los chicos salen a la calle, Daniel Arroyo lo cuenta mucho y muchas veces y muy bien, salen a la calle, a veces con sus familias en crisis laborales, y ni siquiera tienen un colegio que los albergue. Vengo de Catamarca, me contaban, y lo vi también días atrás en Misiones, me contaban que hay escuelas que abren 3 horas menos tratando de que el frío baje porque no tienen forma de que los chicos aguanten. Y acá más, acá también, y acá también. ¿Cómo podemos ver eso y quedarnos quietos? ¿Cómo podemos hacer eso? Yo les propongo que definitivamente el 10 de diciembre del año 2019 demos vuelta a la página. Y empecemos a construir. Empecemos a construir esa sociedad que tanto anhelamos. La educación es un tema central en la Argentina del futuro. No solo es educar a los nuestros, es también cuidar a los que investigan, es cuidar también a la comunidad científica. Cada vez que un científico emigra, debe llenarnos de vergüenza. Se va un pedazo de inteligencia a otro lugar del mundo y lo perdemos nosotros. Cada vez que el INVAP retrocede porque le quitan el proyecto de los satélites o el proyecto de la radarización, la Argentina retrocede. Se privatiza del peor modo. Vamos a poner de pie al CONICET y a todos los sistemas de investigación que tienen las universidades. Porque allí también está el futuro. Allí también está el futuro. Con Daniel Filmus siempre recordamos que el día que llegamos con Néstor en el año 2003 nos encontramos con una realidad patética, que había 2 provincias, Entre Ríos y San Juan, que llevaban como 90 días sin clases. Y Néstor dijo, che, esto es una locura, ¿cómo van a estar 90 días sin clases? Vamos a arreglar esto. Y ahí acomodamos las partidas presupuestarias para que podamos darle al gobierno de Entre Ríos y al gobierno de San Juan. El gobierno de Entre Ríos ni siquiera era nuestro, ¿eh? El de San Juan tampoco, claro, era bloquista. Y fuimos allí,
fue Daniel con Néstor y volvió a poner en marcha los colegios. Y desde ese día nuestra única preocupación es que los chicos tengan cada vez más un día más de clase. Y así creamos esa ley que le dio el 6% de inversión en materia educativa, que parecía imposible, para ciencia y tecnología también. Garantizamos los 180 días de clase, que parecía imposible. Todo funcionó hasta que llegaron ellos. Como todo funcionó hasta que llegaron ellos. Y cuando llegaron ellos pasaron cosas. Es así. Pero bueno, lo que va a empezar a pasar ahora es que todos nos vamos a unir, vamos a ir a convencer al resto de los argentinos de que no hay mejor inversión para el futuro que la inversión en educación. Y vamos a abrazarnos, no vamos a preguntarle qué hicieron en el 2015 o quién votaron en el 2017. Muchos de ellos son estafados por este gobierno, no tienen la culpa. Vamos a decirles, si vos tenés el mismo horizonte de proyección que yo, y vos creés que la educación de nuestros chicos es primordial, y vos creés que para que la Argentina surja necesitamos desarrollar la ciencia y la tecnología, no te voy a preguntar qué hiciste, solo acompáñame. Con ellos vamos a hacer la Argentina que nos merecemos todos. Gracias compañeros, gracias compañeras, gracias por el trabajo que han hecho, de corazón. Gracias por todo el trabajo. Vamos a trabajar mucho más. Gracias. Alberto Fernández, futuro presidente de los más de 40 millones de argentinos y argentinas.